Muy buenas compis, aquí vengo con el segundo vídeo de esta serie de 4 donde estamos resolviendo pues los 4 exámenes que hubo el 12 de febrero de 2020 y que entraban preguntas de ofimática. Insisto, como te dije en el vídeo anterior, que yo te he hecho un recopilatorio solamente de las preguntas de ofimática, Word, Excel y Access, tanto de las que pusieron normal como de las que pusieron en reserva. Lo que voy a hacer es írtelas resolviendo una por una. Si la pregunta es un poco más compleja, pues te daré la explicación. Te intentaré aclarar todo lo necesario y al final, cuando las resolvamos todas, te daré mi opinión personal, en este caso de este examen, y sacaremos conclusiones muy interesantes. Así que venga, ponte en disposición que te ayudo a resolver este examen de estabilización del 12 de febrero. Bueno, pues vamos con la primera pregunta, insisto, de este examen de auxiliar de estabilización del 12 de febrero de 2020. Dice aquí, atención a la primera pregunta, dice, en Word, ¿qué utilidad tiene la opción números de línea que se encuentra en la pestaña disposición y dentro de disposición en configurar página? Vale, como te decía, vamos a intentar catalogar las preguntas de este examen en 3 niveles, ¿vale? Nivel 1 sería fácil, nivel 2 sería pues ya difícil y nivel 3 sería difícil, ¿ok? Insisto que cuando hablamos de niveles para un opositor o opositora que se haya preparado bien el temario durante meses, ¿ok? Bueno, pues esta podría ser fácil, nivel 1, un poquito más. ¿Por qué? Porque, bueno, a nada que tú hayas venido a la ficha disposición, te hayas abierto el cuadro de diálogos de configurar página y en la pestaña, cuidado, esto está solamente en la pestaña diseño, en esta pestaña de aquí, y te metas en este botón de números de líneas, pues sabes que esta utilidad se usa para que Word numere cada una de las líneas, en principio de todo el documento, pero esto se puede aplicar a cada sección, a cada página, etcétera. Así que simplemente este sería el efecto de ese botón de números de líneas que se indica en la pregunta número 1. Cuenta los números de líneas totales del texto contenidos en el documento y muestra una estadística, va a ser que no. Permite crear un marcador único referenciado, tampoco. Abre una ventana de diálogos en la que podemos escribir el número de línea a la que queremos desplazarnos, no. Y la D de dedo sería muestra de forma automática números de línea junto a cada línea del texto en el documento. Ese es el efecto de esta pregunta. Vamos a catalogarla de nivel 1 alto. Pregunta número 2. Dice, ¿cuál es la finalidad de la función dibujar tabla en Word? Esta también es fácil, esta es de nivel 1, porque si me vengo, vamos a deshacer esto de las líneas, porque si me vengo a insertar, es verdad que tengo dentro de tabla varias maneras de crear tablas, y una de ellas es dibujar tabla. Esto lo que va a hacer es que te va a aparecer en el puntero del ratón un lápiz, de forma que tú puedes primero dibujar el contorno de la tabla, y a partir de ese contorno, pues ya empezar a crear las columnas, pues un poco ahí a mano alzada, a ojímetro, tanto columnas como filas, etcétera. Así que esta pregunta no era complicada y hablamos de que la respuesta correcta sería la B de Bilbao, donde dice diseñar tablas mediante el puntero del ratón, dibujando los bordes de celdas, filas y columnas. Perfecto. Bien, pues vámonos con la pregunta número 3 y esta sí que es verdad que es de estas que pone el tribunal de nivel muy alto. Esto es un nivel 3 claramente porque aparentemente es una pregunta sencilla, pero resulta que o desgranas todo el programa de Word con todas sus pestañas, con todos sus comandos dentro de cada grupo y los memorizas, o es complicado responder a este tipo de preguntas. Porque dice aquí, en el panel de navegación de Word, cuidado, ahora tenemos que saber qué es el panel de navegación de Word, presenta 3 pestañas diferentes. ¿Cuáles son las pestañas correctas? Resulta que me están hablando de que en la ficha Vista tengo una opción para activar el panel de navegación y en esta parte izquierda efectivamente se habilita este panel de navegación que muestra 3 pestañas: títulos, páginas y resultados. Pregunta complicada como no hayas memorizado todo esto. Es decir, este tipo de preguntas requiere que para la preparación tengamos una especie de esquema de todos los rincones, en este caso de Word. Así que posiblemente esta sea la típica pregunta que solo arriesgas si te hace falta
y si no, pues pasamos a otra, a no ser que tengas todos estos nombres de pestañas en tu cabeza. En este caso sería la D de dedo, títulos, páginas y resultados, como acabamos de comprobar. Bien, pregunta número 4. Esta sí que es fácil, esta sí que es de nivel 1, porque nos dicen ¿cuál de las siguientes pestañas de la cinta de opciones de Word no está visible por defecto y es necesario habilitarla? Claro, a nada que te hayas visto el tema, por ejemplo, de formularios, sabemos que para poder crear en Word un formulario necesitamos de una pestaña adicional, que es la pestaña programador, que en principio esa pestaña no está activa. Es decir, en la cinta de opciones por defecto la pestaña programador no aparece por ningún sitio y con ayuda, voy a dar con botón derecho en cualquier pestaña, esta opción que dice personalizar la cinta de opciones, y con ayuda de este cuadro de diálogos tú puedes activar esta pestañita de programador que al aceptar ya la tenemos a la vista. Esta pestaña de programador, pues entre otras cosas, nos va a servir para utilizar estos controles dentro de los formularios. En definitiva, la pestaña de programador no aparece por defecto y es necesario habilitarla. Respuesta B de Badajoz, programador. Pregunta número 5, también fácil, también de nivel 1, porque para crear columnas, vamos al grano, hay que ir a la pestaña disposición. Cuidado que muchos dirán insertar por aquello de la frase de vamos a insertar columnas, pero no está en la ficha insertar, está en la ficha disposición. Dentro de esta ficha pues ya te encuentras con el botoncito de columnas, ya puedes abrir el cuadro de diálogos de más columnas y aquí ya trabajar, configurar las opciones que sea, pero en cualquier caso estamos hablando de la ficha de la pestaña disposición. Este tribunal parece que le llama a las pestañas, le llama a veces pestañas, a veces le llama menú y a veces le llama incluso ficha, ¿vale? O sea que de esas tres maneras podemos catalogar pues eso, las pestañitas que hay arriba en la cinta de opciones. Bien, en este caso estamos hablando de la respuesta D de dedo, disposición. Pregunta número 6. Al seleccionar destinatarios de una combinación de correspondencia en Word, ¿cuál de las siguientes opciones no está disponible? Bueno, pues esta ya es un nivel no 3, no imposible, pero sí un nivel 2 difícil. Pero es totalmente respondible esta pregunta. Me gusta ese verbo, respondible. Porque si has utilizado el proceso a la hora de combinar correspondencia, te has venido a la pestaña correspondencia y cuando despliegas esta flechita de seleccionar destinatarios, me voy a encontrar con tres posibilidades: o hacer una lista nueva, escribir una lista nueva, o usar una lista que ya tengo, una lista existente que puede estar en Excel, en Word, que puede ser una tabla de Access, una consulta de Access, ¿vale? Esto de elegir una lista existente se puede elegir de muchas cosas, pero también se puede elegir de los contactos de Outlook. Pero claro, la pregunta hace referencia a cuáles son las tres opciones que aparecen al desplegar esta flechita. Es verdad que si luego entras en usar una lista existente podrías utilizar pues una tabla de Excel, pero no es una de las opciones que a priori aparecen aquí. Con lo que escribir una lista nueva sí que está, usar una lista existente sí que está y elegir de los contactos de Excel no está. Insisto que sí que se pueden coger los destinatarios de una tabla de Excel, pero aquí hace referencia claramente que al seleccionar destinatarios de una combinación de correspondencia, es decir, al seleccionar destinatario, cuáles son las opciones que aparecen. O mejor dicho, cuál es la que no aparece. Y la que no aparece es elegir de los contactos de Excel, C de casa. Pregunta, vamos a catalogarla como de nivel 2, difícil, pero insisto, respondible. Pregunta número 7. Esta es de las de nivel 3, claramente, difícil, igual que le ocurría a esta pregunta número 3, donde tengo que memorizar qué opciones hay en un rinconcito del programa. En este caso están haciendo referencia a qué pasa cuando utilizamos esta opción de comprobar si hay problemas que están dentro del menú archivo. Es decir, cuando yo me voy al menú archivo me encuentro con esta opción, dentro de esta primera categoría que pone información, me encuentro con esta opción que dice comprobar si hay problemas. Y aquí hay una serie de opciones para que antes de publicar, llamémosle, un documento, pues comprobemos algunas cositas. Y entre esas opciones, complicado de haber memorizado, la verdad, están inspeccionar documento, comprobar accesibilidad y comprobar compatibilidad. Es decir, la opción que no aparece es esta de restringir edición. Esta opción de restringir edición está muy cerquita porque está en esta parte de proteger documento. Aquí sí que me voy a encontrar, entre otras cosas, con restringir edición. Pregunta chunga de estas que pone el tribunal porque hay que cribar a mucha gente. Así que estaríamos hablando de la respuesta A la pregunta número 7. Restringir edición no está entre esas opciones de comprobar si hay problemas. Las otras tres, sí. Vamos con la pregunta número 8, que esta ya es de Excel. Hombre,
Esta es una pregunta fácil, de nivel 1, porque esto es un sí de libro, esto es un sí llamémosle de preescolar, insisto, para alguien que se ha preparado bien el temario, ¿ok? Pero es verdad que, claro, es una pregunta que te obliga a leer un montón y tú sabes, en ese momento hay que leer tanto, cuidado con este matiz y cuidado que son todas respuestas muy parecidas y tal, pues es verdad que se puede complicar. A priori, con calma, si la respondes en casa, verás que es una pregunta fácil, pero claro, hay que estar ahí, en ese momento, con la presión, con el tiempo que se te acaba, con tal. Entiendo que lo que a priori puede ser una pregunta de nivel 1, pues oye, puede pasar a nivel 2 solamente por el hecho de tener que leer tanto, ¿no? Bueno, esto es un sí, donde antes de leer las respuestas, pues vamos a describirlo, digamos, de forma normal, ¿vale? Esto lo que hace es preguntar, ¿la A12 es mayor que 50? Porque en ese caso, si la A12 es mayor que 50, que aparezca en la celda la palabra comprar, y si no, que aparezca la palabra no comprar. Ya está. Claro, cuando empiezas a leer dice, evalúa si el valor de la celda A12 es superior a 50. Hasta ahí vamos bien. Y si se cumple esta condición, muestra el valor de la celda, ahí eso ya no pega ni con cola, y además la palabra comprar. No, esto no tiene ningún sentido. Si no se cumple, muestra otra vez el valor de la celda, ni siquiera sé a qué valor se refiere, y la palabra no comprar. Es decir, si no fuera por esta frase que aparece aquí y no fuera por esta frase que aparece aquí, pues la respuesta A podría ser perfectamente válida. Bien, la B dice, evalúa si el valor de la celda es A12 es superior a 50, y si se cumple esta condición muestra no comprar, ¿vale? En todo caso sería lo contrario. Con lo que, bueno, juegan ahí un poco con el orden de la frase, un poco para despistar. O sea que la B también la descartamos. La respuesta C dice evaluar si el valor de la celda A12 es superior a 50, y si se cumple esta condición muestra el valor de la celda y no comprar, ¿no? En todo caso sería comprar y no lo de muestra el valor de la celda. Y ya por fin llegamos a la D de dedo, donde dice que evalúa si el valor de la celda A12 es superior a 50, y si se cumple esta condición muestra comprar, y si no se cumple muestra no comprar. No tiene más historia. Es la respuesta D de dedo. Pregunta número 9. Pues estamos en otro sí, también a priori de dificultad baja, pero hay un lío aquí que se entiende que esta pregunta puede llegar a complicarse. En este caso es un sí, pero con más de una pregunta, porque dice, en una hoja de Excel tenemos un valor numérico en la celda A1. Bien, ahora en la B1 vamos a crear una fórmula donde debe aparecer la palabra bajo si A1 es menor o igual a 15. Vale, tiene que aparecer medio si A1 está entre 16 y 25 y alto si A1 es mayor de 25. Todo esto, por supuesto, sin comillas. ¿Qué fórmula introduciremos en la B1? Bien, pues la respuesta A empieza con un sí, donde empieza muy bien, porque dice si A1 es menor o igual que 15, bajo, vale. ¿Que no? Aquí ya falta otro sí, si quieres preguntar si A1 es menor o igual que 25, para poner medio, y aquí faltaría otro sí, ¿de acuerdo? O sea que la pregunta A la descartamos. Claro, yo cuando te explico esto estoy dando por hecho que tú conoces perfectamente los sí anidados y la función sí conjunto. La respuesta B dice si conjunto A1 es menor o igual que 15, pones bajo. Vale, problema que aquí falta el punto y coma, es una pequeña trampa porque la respuesta B está perfectamente formulada, es decir, tú ya sabes que un sí conjunto hace las veces de sís anidados, lo que hace es preguntar y responder, preguntar y responder, preguntar y responder, y aquí se está haciendo perfectamente las preguntas. Dice, si A1 es menor o igual que 15, bajo, luego está preguntando si A1 es menor o igual que 25, medio, no le hace falta meter otro sí aquí porque usamos el sí conjunto, y luego pregunta si la A1 es mayor que 25, pones alto, perfecto, pero faltan puntos y comas de por aquí de por medio. Y entiendo pues que tienes que estar muy avispada y avispado para darte cuenta que faltan esos puntos y comas. Así que la respuesta B queda descartada, y la respuesta C, que tiene toda la pinta de que sí es correcta, sería si A1, es decir, en este caso usamos la técnica de los sís anidados para resolver esta cuestión, y dice si la A1 es menor o igual que 15, bajo, ¿vale? Que no, pues hace otra pregunta. Y si la A1 es menor o igual que 25, ahí pone medio, y ya si no es una cosa ni es la otra, entonces es alto. Este sí anidado está perfectamente formulado, con lo que tiene pinta de que es esa la respuesta. No obstante, nos vamos a la respuesta D y dice, si conjunto, ¿vale? A1 es menor o igual que 15, en ese caso pones bajo. Luego, un sí conjunto lo que espera es otra pregunta con su respuesta, y veo que no han hecho otra pregunta con su respuesta, sino que han metido otro sí, y a Excel le faltaría, digamos, argumentos para responder aquí aparte a esta otra pregunta. Con lo que este sí conjunto daría un error, pues supongo que de tipo faltan argumentos o algo así. Así que sin entretenernos más, la
fórmula que está perfectamente planteada es la de C de casa, que utilizan un sí anidado. Insisto que este tipo de preguntas se pueden solucionar tanto con sís anidados como con sí conjunto, siempre que esté bien estructurado ese sí conjunto. Te recuerdo que un sí conjunto hace las veces de sís anidados. Entonces, profe, esta pregunta que era fácil, difícil, hombre, a priori es fácil, pero yo creo que no, que entra en un nivel 2, ya dificililla, pero perfectamente respondible, cuidado. Pregunta número 10. En la celda B5 de una hoja de Excel introducimos el texto número y 2 puntos. Vale. Luego en otra celda, la C5, introducimos el número 215. Ok. Por último, en la celda D5, en otra celda diferente, visualizamos lo siguiente. Número 2 puntos 215. Bien. ¿Qué fórmula contiene la celda de 5? Pues claramente han concatenado, han unido el contenido de una celda con el contenido de otra celda. Y eso ni se consigue con la función igual, ni se consigue sumando, que sería la B y la C, pero sí que se consigue concatenando. Se puede usar perfectamente la función concatenar, se puede usar perfectamente la función concat o se puede usar incluso el ampersand. Así que esto es una pregunta de nivel 1, una pregunta fácil. Vuelvo a repetir, fácil para los que están preparados, en este caso con las funciones de Excel y todo esto, ¿ok? Y la respuesta sería la D de dedo. Pregunta número 11. En una celda de una hoja de Excel tenemos un texto especialmente largo. Queremos que la celda se expanda verticalmente hasta mostrar todo el texto. Es decir, por defecto, cuando tú tienes un texto que no cabe en una celda, Excel por defecto deja que ocupe espacios que hay a la derecha, pero a nosotros lo que nos interesa es que se vaya expandiendo hacia abajo de manera vertical. Bien, para eso Excel tiene una utilidad dentro del grupo alineación de la pestaña inicio, que es esta opción de ajustar texto. En el momento en que yo activo este botón de ajustar texto, pues efectivamente Excel ya lo que hace es que expande verticalmente hacia abajo, lógicamente, en función del ancho que tú le vayas dando a la columna. Esta opción de ajustar texto la tienes tanto aquí directamente en las introducciones dentro del grupo alineación, como si abres el cuadro de diálogos de formato de celdas y te vas a la pestaña alineación. Aquí te encuentras también con la opción de ajustar texto. Entonces, esta pregunta 11 de dificultad 1, o sea, de nivel 1, es fácil. La respuesta correcta sería la B de Barcelona, ajustar texto. Pregunta número 12, que te iba a decir de nivel 1, pero yo casi que le pondría nivel preescolar, nivel 0, porque básicamente lo que nos dicen es cómo se suman 5 valores que hay en la columna A, desde la fila 1 a la 5. Estamos hablando de que hay que sumar la A1, la A2, la A3, la A4 y la A5. Y claramente no vamos a perder tiempo. Sería con la función esta de aquí, con la C de casa, igual a suma de la A1 a la A5. Aquí pues esta coma lo estropea, aquí sumaría solamente la A1 y la A5 y aquí pues daría un error como un castillo. Así que sin perder más tiempo, esta es de las que te dan alegría encontrártela, o no, porque cuando las preguntas son fáciles para todo el mundo, y aunque tu mente te diga lo contrario, para la gente que está bien preparada interesan preguntas que no sean tan fáciles, porque estas las respondería cualquiera. Seguimos con la pregunta número 13, que sigue siendo de Excel, donde dice que en una hoja de Excel seleccionamos 3 celdas de una columna con los valores 5, 10 y 15, es decir, hay 3 valores, un 5, un 10 y un 15, uno debajo de otro. Si seleccionamos todas esas celdas y tiramos hacia abajo del piquito del controlador de relleno, yo le digo piquito y aquí son un poco más descriptivos porque dicen esquina inferior derecha de la selección. Muy bien, muy bien. ¿Qué ocurre con las dos celdas siguientes de debajo? Con las dos celdas inferiores. Bueno, pues esto ya lo hemos hablado muchas veces porque esto es lo que se llama una serie numérica y Excel lo que hace es continuar con el patrón que llevan estos números. En este caso la diferencia es de 5, es decir, de 5 a 10, de 10 a 15, con lo que la siguiente sería 20 y 25. No le vamos a dar más vueltas y la respuesta sería la B de Burgos a esta pregunta número 13, también muy fácil, también muy de nivel 1. Pregunta 14 también de Excel, dice, ¿cuál de las siguientes vistas es específica para visualizar cómo quedará el documento impreso en Excel, incluyendo encabezados y pies de páginas? Bueno, pues de las 3 vistas que a priori aparecen en una hoja de cálculo, normal, ver salto de página o vista previa de salto de página, que sería lo mismo, y diseño de página, esta vista, diseño de página, te ofrece una panorámica de cómo quedaría el documento impreso en papeles, incluyendo los encabezados e incluyendo los pies de página, ¿ok? Esta pregunta es fácil
fácilmente respondible, también yo la catalogaría como de nivel 1, así que estamos hablando de la D de dedo, diseño de página. Vámonos con las preguntas de Access. Dice la pregunta número 15. En Access 2019, en el diseño de una tabla, una de las propiedades de los campos es texto de validación. ¿Para qué sirve esa propiedad? Pregunta de nivel 1, lo siento, pero es de nivel 1. Porque es el mensaje de error que aparece cuando no se cumple la regla de validación. Estamos hablando de que en una tabla cualquiera, vamos a abrir una tabla de Access, productos, por ejemplo, si te metes en su diseño, cada uno de estos campos que aparece aquí, pues tiene una serie de propiedades aquí abajo. Bien, pues a cada uno de estos campos se le puede poner, pues como te decía, un montón de propiedades. Una de ellas sería la regla de validación y luego un texto con el mensaje de error, insisto, si no se cumple esta regla de validación. Así que el texto de validación es ese mensaje de error. Insisto que estamos hablando de la respuesta C de casa, que es el mensaje de error que aparece cuando se escribe un valor prohibido por la regla de validación, un valor prohibido en ese campo, ¿se entiende? Pregunta fácil, así que vámonos ya con la 16. Dice, estamos en la vista preliminar de un informe de Access, vale, tenemos delante un informe y queremos exportarlo. ¿Cuál de los siguientes formatos de exportación no está disponible? Yo esta la catalogaría como nivel 2 tirando para 3, porque de nuevo ocurre como las dos preguntas que nos hemos encontrado en Word, donde tienes que memorizar todos los rinconcitos y todas las opciones, en este caso, pues de Access. Resulta que cuando tenemos un informe, voy a buscar por aquí un informe cualquiera, ¿vale? Aquí tenemos un informe, ok, lo abro. Si te vienes a la pestaña Datos Externos, es verdad que hay en este grupo que pone exportar, pues hay muchas opciones para exportar. Por supuesto, se puede exportar a Excel, por supuesto, se puede exportar o convertir en este caso a PDF, se puede exportar pues a otra base de datos de Access e incluso si despliegas esta flechita de más, pues también puedes exportar a Word. Estas opciones de exportación de un informe también las tienes si das con botón derecho en el propio nombre del informe aquí, pues me voy a encontrar con la parte esta de exportar, donde es verdad que es un rollazo y tenerme que aprender todo esto. Lo que pasa es que no sé si decirte que un poco esta se podía haber respondido un poco por descarte, porque tiene toda la lógica del mundo que un informe tú lo puedas pasar a Excel. Hoy en día se puede pasar a Excel cualquier cosa, o sea, hasta los movimientos de un banco tiene ese botoncito en la aplicación del banco para exportar a una hoja de cálculo. Tiene sentido también que se pueda exportar a Word y que se pueda, por supuesto, convertir en un PDF. Hoy en día todo se puede convertir en un PDF, pero no a Visio. Visio, para el que no lo conozca, es un programa que puede aparecer también en el paquete de Microsoft, junto con Word, Excel, Access, PowerPoint, todo esto, pues puede aparecer también la aplicación Visio, y Visio es un programa que se utiliza pues muchas veces para hacer diagramas, organigramas, diagramas de flujo, para crear estructuras, para hacer como un planning, pues no sé, incluso se utiliza para representar gráficamente una red informática, un proceso. Es un programa como muy visual, como dice su nombre, muy de crear dibujitos, y no tiene mucho que ver con el tema datos, no tiene mucho que ver con el tema base de datos. Pero bueno, insisto, tú no tenías por qué saber lo que es Visio y fue una pregunta muy complicada de responder, salvo que utilizaras un poco la lógica esta del descarte. Entonces, la respuesta a la pregunta 16, que la catalogamos como difícil, un poquito más que difícil, sería la respuesta A, Visio. Pregunta 17. Para generar una consulta en Access queremos utilizar una combinación entre dos tablas en la que obtengamos todos los registros relacionados en las dos tablas y además todos los registros restantes de la primera tabla. ¿Qué tipo de combinación se requiere? A ver, esto es un nivel ya muy avanzado, muy de diseñador de base de datos avanzado, y es verdad que pocos nos esperábamos que pusieran este nivel, pero bueno, insisto que un tribunal tiene muchas veces la necesidad de tener que cribar a gente y pues ponen preguntas, algunas complejas y otras imposibles, ¿ok? Bien, yo te cuento. Aquí vamos a parar un poquito para dar la explicación, ¿vale? Aquí tengo una consulta que estoy diseñando con dos tablas, la tabla de clientes y la tabla de pedidos. Para que una consulta de más de una tabla, en este caso de dos, tenga sentido, esas dos tablas lógicamente tienen que estar relacionadas. Luego aquí abajo pues iremos pasando pues campos de una tabla, campos de otra, etcétera, etcétera. Bien, cuando se hace una consulta de dos tablas, Access
saca los registros que están en las dos tablas, es decir, los registros comunes a las dos tablas. Imagínate que aquí en clientes hay 100 clientes y que aquí hay 1000 pedidos que han hecho estos clientes. Pues bien, los registros que va a mostrar esta consulta son los registros que están en ambas tablas. Es decir, el cliente Carmen que está por aquí, como hizo un pedido, pues aparecerá. Es decir, el cliente Carmen está aquí y el cliente Carmen está aquí. El cliente Juan está aquí y como también está aquí, pues saldrá también en la consulta. Y así es como trabaja una consulta por defecto. Esto es lo que se llama una combinación interna. El resultado de una consulta de dos tablas muestra los registros que son comunes a las dos tablas. Pero claro, si el cliente Cristina está aquí y nunca hizo un pedido aquí, no aparece aquí, el cliente Cristina no aparecerá en el resultado de la consulta. Anda, pues yo no quiero eso, yo quiero que aparezcan los registros comunes a las dos tablas, pero también todos los clientes, aunque no aparezcan en la otra tabla, aunque no hayan hecho nunca pedidos. En este caso que también aparezca, por ejemplo, Cristina y así detecto, por ejemplo, que nunca hizo pedido. Bien. El tipo de combinación de dos tablas a la hora de hacer una consulta se modifica haciendo doble clic en la línea que las une. Si yo le hago doble clic a la línea que las une, me encuentro con este cuadro de diálogos donde me habla pues eso, que la tabla de la izquierda es cliente, que la tabla de la derecha es pedidos y la opción que viene por defecto es incluir solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales, es decir, los comunes a las dos tablas. Pues bien, esto es un tipo de combinación interna, pero si elijo la 2 o la 3, estamos hablando de una combinación externa. En este caso, la 2 incluiría todos los registros de clientes, hayan hecho pedidos o no, aparezcan en la otra tabla o no, y solo aquellos registros de la tabla de pedidos donde los campos combinados sean iguales. Porque este caso se puede dar, puede haber clientes que no hayan hecho pedidos y tú quieras que también aparezcan en el resultado de la consulta. Luego también estaría la opción tercera, que sería lo contrario, registros que están en la tabla de pedidos pero que no aparecen en clientes. En este caso esa opción no se puede dar porque todos los clientes que estén aquí en la tabla de pedidos también van a estar aquí en la tabla de clientes. Pero en cualquier caso, el tipo 1 sería una combinación interna y el tipo 2 o 3 sería una combinación externa. Cuando doy a aceptar, es verdad que esto se nota en la relación por esta flechita que aparece aquí, como diciendo, van a aparecer todos los que estén aquí independientemente de que estén aquí o no. Y esta flechita, que puede ser apuntando hacia este lado o hacia este otro lado, denota una combinación externa. Pregunta, como te decía, muy de alto nivel, muy de diseñadores avanzados de bases de datos. Así que la respuesta a la pregunta 17 es la D de dedo, combinación externa. Vámonos con la pregunta 18, que también es de Access. En este caso es de nivel 1 de dificultad porque lo que nos preguntan es que si creamos un campo en una tabla y le damos de tipo numérico, de tipo número, y queremos que solo admita números entre 0 y 255, pues la propiedad tamaño del campo hay que ponérsela a byte. Los tamaños de un campo numérico pueden ser byte, simple, doble, entero, decimal y de réplica, hay varios, ¿no? Bueno, pues el tamaño byte es el que admite números solo entre 0 y 255. Y por cierto, tampoco admitiría decimales. Esto, a nada que te hayas preparado bien Access, deberías conocerlo. Así que yo le doy dificultad 1. Bien, pues vámonos con la última antes de las de reserva, ¿verdad? Y aquí también es verdad que se colaron de dificultad porque nadie hubiera pensado que en Access se iban a meter ya con las funciones de Access. Es decir, además de las funciones de Excel, pues teníamos que sabernos las funciones de Access. Cosa que de verdad está al alcance de muy pocos, o por lo menos de muy pocos usuarios de Access. Esto es para diseñadores, insisto, de bases de datos. Así que la dificultad de esta pregunta es muy alta. Aunque se podía tirar un poquito de intuición, y yo te cuento. La función fecha, como dice su nombre, es diferencia entre fecha. Y de hecho es la función equivalente a la función sifecha en Excel. Y la función sifecha, o en este caso diffecha, lo que hace es que calcula la diferencia entre dos fechas. Y esa diferencia la expresa en el formato que se le diga aquí. ¿Quieres que esa diferencia entre dos fechas te la exprese en días, te lo expreso en meses, te lo expreso en años? Así que esta función lo que va a hacer es calcular cuánto tiempo ha pasado entre la fecha de contratación y el día de hoy. La función fecha tal cual, con dos paréntesis, uno abierto y otro cerrado, es como la función hoy en Excel.
Pues como te decía, va a calcular el tiempo que ha transcurrido entre la fecha de contratación y el día de hoy. Y ese tiempo me lo vas a expresar en días por culpa de esta D que está entre comillas en el primer argumento de la función. Entonces, a pesar de que la dificultad de esta pregunta es muy alta, es verdad que algunas podíais haberlo intuido simplemente, pues bueno, leyendo el nombre de la función y viendo luego la respuesta. Dice, solo si existe la fecha de contratación mostrará la fecha actual. No. El valor del campo fecha contratación y la fecha actual. No. Los días de diferencia entre el valor del campo fecha contratación y el día actual. Aquí sí, sería la C de casa. Y el valor del campo fecha contratación, pues no. Claro, en la pregunta también despista un poco esto que dicen aquí del origen del control. Y yo te explico. Aquí tengo un informe normal, más bonito, más feo, la verdad es que es bastante feo, pero bueno. Me voy a meter en su diseño, botón derecho, por ejemplo, sobre la pestaña, le digo vista diseño, y es verdad que para crear cualquier campo calculado, ya sea en un formulario o ya sea en un informe, me tengo que venir a este botoncito que dice cuadro de texto. Bien, esto es lo que hace referencia también la pregunta. En la pregunta, si te das cuenta, dice insertamos un cuadro de texto. Vale, esto es para hacer fórmulas, para hacer campos calculados. Bien. Cualquier fórmula que tú introduzcas aquí, imagínate, igual voy a poner simplemente la función fecha o igual a tal campo por tal otro. Acuérdate que si haces referencia a campos aquí, pues tiene que ir entre corchetes. Bien, que sepas que cualquier fórmula o función que tú hagas en un cuadro de texto como campo calculado, lo estás haciendo en una propiedad llamada origen del control. Es decir, escribir aquí directamente en el cuadrito, escribir la fórmula o escribirla aquí en el origen del control, que es una de las propiedades de este campo. Acuérdate que si estas propiedades no están, tú con botón derecho le puedes decir que te muestre las propiedades o con F4 o con doble clic y te abrirá esta hoja de propiedades con varias pestañas. Pues bien, en la propiedad origen del control es donde aparece cualquier cálculo que se le haga a un cuadro de texto, en este caso de un informe. Por eso dicen aquí lo de origen del control. Uf, complicada, ¿eh? En cualquier caso, complicada o no, la respuesta sería la C de casa, que la función diff fecha lo que calcula son los días, si le tienes puesto aquí una D entre comillas, que hay de diferencia entre la fecha de contratación y el día actual. Oh, yeah. Muy bien, pues vámonos ya con las preguntas de reserva, que en este examen de estabilización pues hubo 3. La pregunta número 1 era de Excel, la 2 de Access y la 3 de Word. Bien, la pregunta número 1 era relativamente fácil porque nos están diciendo que queremos rellenar la columna E con los valores de la columna D. Es decir, la columna D entiendo que tiene una serie de valores numéricos y a cada uno de esos valores numéricos hay que sumarle a cada uno el valor de la celda B1. Es decir, a todos hay que sumarle la B1. Claro, la B1 para podérsela sumar a todos tiene que estar fija, bien las dos fijas o fija la fila por lo menos, fijo el número por lo menos. Bien, dice, ¿qué fórmula hay que escribir en la celda E1 para que la referencia a la celda B1 sea absoluta? Ya lo de la palabra absoluta me da una pista y no cambia al copiar la fórmula en toda la columna E hacia abajo, cuando se arrastra hacia abajo. Bueno, pues claramente se cogería el valor que hay en la D1 y le sumaría el valor que hay en la celda B1, pero B1 con dólares, insisto, o al menos dólar en el 1, para que al arrastrar hacia abajo la B1 siga siendo B1. Claro, en este caso es parecida, pero están fijando la columna en lugar de la fila, con lo que no sería válida la respuesta C. La respuesta B simplemente están sumando la B1 y la D1 sin fijar nada. Y con la respuesta D, pues entre que le pones comillas a la B1, que esto ya daría un error, y que tampoco han fijado nada, pues nada. En este caso, es verdad que la pregunta tiene un poquito de dificultad porque hay que visualizar muy bien lo que me están preguntando y la respuesta sería la A de Antonio, donde la B1 está con referencia absoluta. La pregunta número 2 de las de reserva, que es en este caso de Access, pues es complicada porque me están hablando de que tienen un campo numérico, como dice aquí, de tipo número, y dentro de una de las propiedades, que es la propiedad formato, hay que acertar con qué formato se le da a ese campo numérico, teniendo en cuenta que luego el resultado va a salir así, con puntito de miles y con 2 decimales. Es decir, cuando en una tabla, por ejemplo en este caso el campo precio por unidad es un valor numérico, me voy al diseño de esta tabla y me voy al campo precio por unidad, aquí hay una propiedad que dice formato. Dentro de esta propiedad, si despliego la flechita, me voy a encontrar con
todos estos formatos. Y es verdad que el formato estándar es el que me muestra el número con puntito de miles y 2 decimales. El formato fijo es parecido, pero no llevaría puntito de miles. Luego el formato moneda o el formato euro, que en este caso son los mismos, también llevaría puntito de miles y 2 decimales, pero llevaría el símbolo de la moneda. Además, si te das cuenta en la pregunta, pues han utilizado el mismo ejemplo que viene aquí como modelo, el 3456,79. Así que si queremos ese resultado, sería formato estándar. Respuesta B de Badajoz a una pregunta complicada. Yo la encuadraría entre nivel 2 y nivel 3, como ocurre con otras preguntas, insisto, solo por el hecho de que tengas que memorizar estas cositas que hay aquí. Así que, respuesta B de Badajoz, formato estándar. Por último, pregunta número 3, de las de reserva, hablan de Word y yo creo que se les ha ido un poco la olla porque es prácticamente la misma pregunta que espérate que lo encuentro, que la 6. Cambian un pelín las respuestas, pero la pregunta es exactamente igual y si supiste responder la 6, se puede responder perfectamente la pregunta número 3 de las de reserva. Porque me vuelven a preguntar cuáles son las opciones que aquí en la pestaña correspondencia y al desplegar seleccionar destinatario, cuáles son las opciones que aparecen, o mejor dicho, cuál es la que no aparece. E insisto que sí que aparece escribir una lista nueva, usar una lista existente o elegir de los contactos de Outlook. Lo que en este caso no aparece sería conectar con Access. Aunque, como te dije antes, es verdad que una vez que tú ya eliges usar una lista existente, sí que puedes llamar a un archivo de Access, igual que a uno de Excel, y hasta a un documento de Word en caso de que los destinatarios estén en forma de tabla. Pero no es una de las opciones que aparece aquí directamente. Así que en este caso, respuesta B de Bilbao, la opción que no aparece es conectar con Access. Bien, para concluir, te voy a sacar algunas conclusiones bajo mi punto de vista de este examen de estabilización. A ver, había de la parte de ofimática, había en total 22 preguntas, incluyendo las 3 de reserva, ¿ok? De esas, 8 fueron de Word, 8 fueron de Excel y 6 fueron de Access. A ver, un tribunal siempre tiene que poner preguntas porque tiene necesidad de cribar a mucha gente. Y entre esas preguntas, nos pongamos como nos pongamos, tiene que haber preguntas casi imposibles. Y otras, por supuesto, que sí que son respondibles, que respondibles no significan fácil. Las hay fáciles y las hay difíciles, pero llamémosle con ese verbo que me invento, respondible. Normalmente, donde se ceban en esa criba es en la parte de ofimática y de informática, porque el temario queda no sé cómo llamarlo, tremendamente abierto, no es un temario claro, no te dicen exactamente hasta dónde pueden profundizar, no es como las leyes son las que son, te las estudias, miras todas las variantes y es complicado ponerte preguntas imposibles en la parte de legislación, aunque también las hay, ¿eh? Pues bien, para mi gusto en este examen, por favor, no en este examen, solamente en las preguntas de ofimática, de las 22 preguntas que había, para mi gusto, 13 eran fáciles, para alguien que haya estado meses preparándose todo esto, ¿ok? 6 difíciles, pero tanto las 13 como las 6, es decir, en total 19, creo que se podían responder. Y luego es verdad que había 3 muy complicadas. De las casi imposibles de acertar, a no ser que, pues no sé, tomes riesgos o que por esas cosas de la vida, pues tú un día te encontraste con esa pregunta de casualidad en Google, investigando o probando o algo así. Bueno, ¿y ahora qué? Profe, ¿y ahora cómo me tomo yo esto si me tengo que volver a presentar algún día este examen? Pues esto hay dos maneras de tomárselo. Yo creo que esto hay dos tipos de personas. Están las personas, bueno, pues ya está, esto es lo que hay, me conformo, o me quejo, o protesto, o me cago en todo, con perdón. Y está el perfil de personas que quieren mejorar día a día y que no se conforman con lo que hay. Vale, pues aprovechando el feedback, digamos, de este examen, ¿cómo podemos mejorar tanto los profes como vosotros los alumnos? Pues mira, para mí hay 3 cosas claras en las que mejorar, una de Word, una de Excel y una de Access. En Word está claro que hay que desgranar el programa, que hay que desmenuzar todas las pestañas, todos los cuadros de diálogos, todos los grupos y todos los comandos, porque parece que les gusta esto de preguntar cuáles son las pestañas, cuáles son las opciones, qué opción no aparece cuando, y esto no hay manera de afrontarlo como no se esquematice, como no se diseccione el programa completo. Es un rollo porque hay que estudiar algo muy feo. Esto no demuestra para nada que tú sepas manejar Word, pero si queremos mejorar no nos queda otra que añadir a nuestro estudio, añadir a lo que ya sabemos, pues esa misión. Vale, en Excel
Insisto, cogiendo el feedback un poco del examen, parece que no estaría mal no solamente saber y conocer las definiciones de las funciones, lo que hace cada función, lo que hace cada argumento, sino practicarlas. Hacer prácticas con las fórmulas y las funciones de Excel, porque esto nos va a dar una visión más clara, dado que les gusta poner fórmulas y funciones. Es verdad que, por ejemplo, la pregunta 11 pues no tiene nada que ver con fórmulas y funciones y también me lo tengo que saber. En este caso es un formato de alineación, el ajustar texto, pero parece que una manera de complicar el examen es poner fórmulas o funciones un poquito más avanzadas y que tengamos que saberlas responder. Y esto, la única manera es no solamente conocer la definición de cada función y lo que hace cada función, sino practicarlas con algunos pequeños ejercicios. Bien, y por último, en Access. En la tercera mejora, yo le añadiría al estudio de Access, espérate que te lo busco aquí, un listado de las funciones más importantes que tiene Access. Algo parecido a lo que ya tenemos hecho con Excel, pero en este caso con las funciones de Access. Bueno, pues ya está. Esta es un poco mi conclusión personal. Espero que toda esta explicación te haya servido, te haya ayudado. Y te pregunto, ¿tú en qué lado quieres estar? ¿En el lado de los que se conforman o en el lado de los que deciden mejorar? ¿En el lado de los que deciden remangarse y ponerse a trabajar? Porque yo lo tengo claro. Bueno, pues ahí te quedas, un abrazo y chao pescado.